Saludos cordiales amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor del programa. Siempre nos alegra estar de nuevo junto a ustedes todos estos martes con este nuestro programa. Llegamos con nuestro mensaje a través de los 30 medios de comunicación que son aliados a la Coordinadora de Medios Comunitarios y Educativos del Ecuador, Corape, y a través de este medio digital, pues llegamos a todas partes del mundo, nos permite enlazarnos con todos esos amigos y amigas de habla hispana en distintas partes del mundo. Nuestra organización se dedica en una buena parte de su gestión a temas de voluntariado. Este es un programa precisamente producto de este trabajo y esfuerzo de un grupo de voluntarios de nuestra organización, y ahí tenemos algunas líneas de trabajo. Una de ellas que siempre nos agrada recordarle a ustedes, televidentes, es que tenemos estas famosas ruedas de diálogo. Son encuentros con la comunidad para hablar de nuestros problemas cotidianos, para hacer un trabajo de sanación emocional. Pues allí la invitación siempre la hacemos ya nuevamente en el ciclo de septiembre, octubre y noviembre en los espacios del municipio capitalino, en la Casa Benjamín Carrión, sede Bellavista. Allí estamos reunidos una vez al mes para conversar nuestros problemas. Estas ruedas de diálogo tienen como objetivo principal, pues, enseñarle a usted a manejar sus emociones. Esta es nuestra primera línea de trabajo de voluntariado. Y tenemos dos líneas adicionales, una que está directamente relacionada a los jóvenes de nuestro país, de nuestra ciudad. Hacemos un programa de prevención de adicciones, llevamos nuestro mensaje a la comunidad educativa, tenemos unos encuentros con los alumnos y los padres de familia para reflexionar lo que significan las adicciones, para estar pendientes, alertas de muchas veces esas adicciones que van rondando nuestra vida. Y por último, también tenemos una línea de voluntariado respecto a hablar de orientación vocacional. Hoy mismo, en un país donde muy pocos tienen las oportunidades de entrar a la universidad pública, muchos de nuestros jóvenes en cada año se quedan sin saber qué hacer, sin claridad de cómo enfrentar una nueva etapa de vida. Pues a ellos les llevamos nuestro mensaje orientador: qué hacer cuando salir del colegio y qué hacer si no logramos entrar a la universidad prontamente. Estas son nuestras actividades constantes, permanentes, y los llevamos a la comunidad. Si usted desea que participemos con su comunidad, mándenos su mensaje. Allí a pie de pantalla están nuestros números de teléfono, y pronto nos comunicaremos y estaremos cerca de su comunidad para compartir este trabajo comunitario. Lo hacemos con el mayor de los gustos. Y bueno, tenemos esta posibilidad de aprovechar esta invitación del medio de comunicación Corape Digital TV para también proponer distintos temas que nos parece que son importantes compartirlos en comunidad. Esta tarde vamos a tener un conversatorio sobre un tema que nos ha llamado mucho la atención. Esto es la corpo espiritualidad, un saludable estilo de vida. Y bueno, en realidad, la calidad de vida de los seres vivos en este siglo XXI parecería que va llegando a sus límites más críticos, ¿no? La supervivencia de la especie humana está cada día más amenazada. Eso nos parece a todos, ¿no es cierto? Tanto por factores climáticos, por conflictos sociales, las guerras, así como la prolongada vida materialista en la que se circunscribe la vida de los hombres. Y esto nos da la idea de que siempre estamos pensando en la crisis que la humanidad vive. En medio de esta realidad siempre hay quienes disrumpen estos ciclos negativos, contrarios a la evolución, que debería ser siempre para crecer, para mejorar. Allí, en este proceso disruptivo, están todos los seres humanos que consciente o inconscientemente trabajan su cuerpo y su espíritu. Entonces, hoy vamos a conversar con una de tantas personas que hace un esfuerzo por ayudar al despertar de la conciencia de cada persona, que muchas veces llega con necesidades de aliviar sus tensiones emocionales, sus inquietudes espirituales, y que encuentra en los espacios de trabajo corporal, espiritual, una propuesta, una respuesta, un alivio
del sufrimiento humano que en realidad a todos nos acompaña de una u otra manera. Y por esto le hemos invitado en esta tarde a nuestra querida amiga Judy Salgado Álvarez. Ella va a estar con nosotros, una persona que tiene, digamos, toda una experiencia. Ya vamos a conocer de viva voz el enorme esfuerzo y trabajo que ella hace, pues simplemente por dar un pequeño resumen de quién es Judy Salgado, decirles que ella es profesora de yoga por la Asociación Internacional de Yoga Yogismo, con sede en México. Además es maestra también de yoga y lo ha hecho a través de International Sivadana Yoga de Radha Grayak, de la India. Pues puedo equivocarme en la pronunciación, así es que mi querida Judy me va a corregir. Además es maestra certificada internacionalmente de LK Movimiento Inteligente. Es una propuesta nueva que la vamos a conocer ahora. Es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Deusto en Bilbao, España. Así es que este es el perfil de nuestra invitada. Le queremos saludar, agradecer que haya aceptado estar esta tarde con nosotros. Y bueno, buenas tardes, querida Judy. Un gusto saludarte y qué bueno que nos acompañes. Buenas tardes, Santiago. No, muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, allí apelando a tu enorme trayectoria, mi querida Judy, el objetivo de este programa es llevarle a nuestro gran público algunos temas que nos permitan reflexionar respecto a esta crisis que siempre vive la humanidad, a esta crisis que cada uno de nosotros tenemos y llevamos a cuestas mientras vamos evolucionando, como decía hace un momento. Y nos ha parecido interesante empezar este diálogo contigo por esa enorme trayectoria importante que tienes en la práctica yoga. ¿Y por qué empezar por el yoga? Porque en realidad el yoga se ha vuelto el común, ha roto barreras, ya no es como antes, pues que se consideraba incluso hasta una herejía el dedicarse a unas cosas de estas, porque ahora se le concibe más bien como una práctica que nos permite mejorar la calidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, pero el yoga tiene ahí un trasfondo de milenios, de una tradición originaria en la India que tiene toda una composición filosófica y que además esta composición, esta propuesta filosófica siempre termina buscando esa unión y esa perfección espiritual. Pero digo, empecemos por el yoga porque tú en esa práctica, en esa maestría, en ese ejercicio de enseñar a los seres humanos que llegan, a las personas, quisiera entender en principio cómo la ves tú esa práctica del yoga. ¿En realidad es simplemente una necesidad corporal satisfecha con esta disciplina o tiene algo más de fondo que puede ser una puerta de entrada a estos espacios de espiritualidad? Quisiera empezar el diálogo contigo por allí, mi querida Judy. Adelante, te escuchamos. Ujú. Sí, muchas gracias, Santiago. Bueno, habría que decir que el yoga es como una sabiduría milenaria, efectivamente, como tú has dicho, proveniente de la India, pero que viene a traernos como muchos elementos de lo que implica desde su raíz más profunda la experiencia de unidad, ¿no? ¿De unidad con qué? De unidad con lo absoluto, con lo infinito, desde lo que somos como seres humanos, ¿no es verdad? Entonces, yoga, de hecho, el término yoga, el significado es yug, unidad, y es esa la unidad esencial que se busca, ¿no? Cómo nosotros desde nuestra experiencia humana podemos realizar el hacernos conscientes de ese infinito, de esa divinidad que nos permite ser, ¿no? Y no solo a nosotros como seres humanos, sino a todo lo que existe. Entonces, digamos, esa sería como, si quieres, la esencia más profunda del yoga, ¿no? Obviamente, cómo ha ido llegando el yoga a Occidente, ha tenido en eso como, si quieres, ciertas fragmentaciones, ¿no? No siempre, porque también puedes encontrar escuelas que
que dan cuenta de toda esta integralidad, ¿no? De esta visión en donde está sin duda el cuerpo y no hay una división entre el cuerpo y el espíritu, que eso es claramente como el yoga, una visión muy holística, en donde esto que ha sido muy clásico de la modernidad, ¿no? De separar el cuerpo por un lado como lo material y el espíritu por otro lado como lo trascendente, eh, se desarma en la perspectiva del yoga porque eso está completamente imbricado, ¿no? Entonces, a Occidente ha llegado más, en principio, o se ha popularizado más, si quieres, una de las ramas del yoga, que es lo que se conoce como asanas, ¿no? Que es como todo el trabajo de las posturas corporales, eh, en algunos casos incluso el tema de la respiración, y hasta ahí ha sido como lo más conocido, ¿no? De hecho, inclusive en momentos llegando incluso como a separarse de lo que sería como su raíz más espiritual y en ese sentido, aunque puede ser que una práctica así centrada únicamente en la práctica corporal, en las asanas y en la respiración, pueda ayudar mucho y brindar como un estado de mayor paz interior, también de mayor flexibilidad, de mejora de la salud, de mayor concentración, sin duda, pero es como que nos quedamos solo con una partecita de una propuesta que es como mucho más amplia. Digamos, si tuviera que explicar así muy en síntesis cómo el yoga tiene una perspectiva muy integral, muy holística, habría que entender que hay como en lo que se conoce como Raja Yoga, el 8 pilares o si quieres 8 ramas que están interrelacionadas, que tampoco es que va cada una por su lado, sino que hay una interdependencia, una interconexión, ¿no? Las 2 primeras ramas tienen que ver con, si quieres, con una perspectiva más ética, ¿no? Ética del cuidado de sí mismo, que es lo que se conoce como niyama, y del ética con relación a la convivencia social, ¿no? Con otros seres, sobre todo en este caso con seres humanos, que se conoce como yama. Luego están las asanas, que es lo que te digo que ha sido lo más popular, lo que más nos ha llegado y lo que la gente identifica enseguida cuando dice alguien yoga, pues identifica con las posturas corporales. Que claro que ahí hay una sabiduría enorme porque cada una de esas posturas tiene un efecto en nuestro cuerpo y un efecto integral, ¿no? No es a nivel físico, fisiológico, también emocional, mental. Luego tienes lo que se conoce como pranayama, que es todo el tema del manejo de la respiración, de ir como adentrándonos en el enorme poder que tiene la respiración consciente y las modificaciones que se pueden hacer como para lograr un efecto en nosotros y en nuestro cuerpo, y entendido así integralmente. Luego tienes también una parte que tiene que ver con cómo puedes ir como adentrándote más, ¿no? Como llevar todo lo que es el tema de los sentidos más hacia adentro, que se conoce como pratyahara. Y luego tienes todo lo que está ligado a ir todavía más profundo, y ahí sí es como pensando en un autoconocimiento cada vez en capas más profundas, ¿no? Entonces aparece ahí lo que se llama dharana, que es concentración, en donde vas como aprendiendo a que tu mente no salte de un lado al otro, como es lo habitual, que vivimos como una mente súper agitada y cada vez más además, y muy, ahora también como muy, si quieres, potenciado por todo el tema de los dispositivos y la información que salta, ¿no? Que te pasas de una a otra. Entonces, esa agitación mental, digamos, tiene una manera hay una respuesta para ir pacificando, serenando la mente, y ahí puedes ir por temas de ejercicios de concentración. Viene luego Dhyana, que es la meditación, y finalmente lo que se conoce como Samadhi, que es la experiencia de unidad, ¿no? Cuando percibes que no eres un ser separado del resto, que haces parte de una trama vital, ¿no? De la red de la vida, que todos, todas, y no solo la humanidad, sino todos los seres sintientes, todo lo existente eh, está conectado, no hay separación, ¿no? Entonces, Esa es como la unidad allí ya más total. lo que los planteas, nos repasas en esa experiencia de la práctica del yoga, estos 8 pilares descritos,
En realidad sería una práctica adecuada el trabajar esos 8 pilares del yoga, pero en la otra realidad del común denominador, uno va, di tú, por poner un ejemplo, a los centros de adultos mayores, y ahí les vemos a los adultos mayores sentados haciendo algo de meditación o haciendo algo de las asanas, las posturas corporales. Es decir, lo van tomando una que otra cosita de los 8 pilares, y ese es un yoga, en el común denominador de la gente. No es un yoga donde debería trabajarse a plenitud estos 8 grandes pilares descritos. Sin embargo, digo, mi inquietud, como consumidor de estas necesidades de llegar a encontrar esa conexión con ese mundo interior. Yo recuerdo de muy niño, mi experiencia muy personal fue que creo que tenía unos 7 años, me sentaron a meditar allí en algún sitio, con unas personas que ya tenían una práctica de mucho tiempo. Y me facilitó un entender de estos espacios de interiorización, de ese silencio interno que muchas veces se requiere. Digo, en la adultez, siendo ya en otras edades, aunque te llegue estos espacios que no son completos, que no conllevan esta necesidad de desarrollar los 8 pilares expuestos, sí terminan siendo un tocar de tu puerta de esa espiritualidad que está con nosotros. ¿Lo debería entender así o es que en realidad de aquellas personas que lo toman muy light, el proceso del yoga, no van a llegar a tener esa oportunidad, que de pronto ni la buscan, pero que sí es una puerta de entrada al desarrollo espiritual? Pues sin duda, lo que pasa es que a mí me parece que el hecho de que se haya popularizado el yoga y que haya esta posibilidad de accesibilidad mucho más democrática, si quieres, ¿no? Para diferentes segmentos de la población, yo sí que considero que es un avance porque es como dar la posibilidad de saborear parte de lo que nos viene de tradiciones milenarias que han sido como pasadas por la experiencia de tantas personas, maestras, maestros, y que luego nos lo transmiten. Entonces es como aprovechar esa sabiduría. Ahora, cada quien, conforme se acerca a cualquier práctica, eh, puede percibirse como más conectado con esa práctica y querer buscar más, profundizar más, o eh, llegar hasta un punto en donde siente que le es suficiente, ¿no? Y creo que eso nos pasa no solamente con el tema del yoga, sino con cualquier acercamiento a una práctica, ya sea, en este caso que estamos hablando de prácticas corporales, espirituales, ¿no? Entonces, el nivel como de profundidad al que puedes llegar, depende también como de esa conexión que puedes tener en un momento con una práctica mayor o menor, porque muchas veces, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a hacer yoga hace 20 años y empecé básicamente porque sentía que tenía un estilo de vida como muy estresante, estaba como con mucho trabajo, con mucha responsabilidad. En ese tiempo también mis hijas eran pequeñas y yo me sentía como en un punto desbordada más o menos. Y alguien me dijo, alguien me recomendó, una amiga, alguna vez que la visité, viví en Guatemala, Silvana me acercó, me compartió como una práctica que ella hacía y yo vine aquí y te dije, voy a buscar porque me ayudó, como que sentí que me calmaba, que me daba un espacio también de sosiego, de no ir tan rápido porque para ese tiempo yo sentía que iba súper acelerada y como que me costaba un montón parar, ¿no? Entonces, claro, yo entro así al yoga, no estoy para nada en una cosa como decir, yo quiero un encuentro profundo con ese infinito absoluto, ese ser. No, fue como desde ahí, ¿no? Desde justo de la carencia más bien, de sentir falta de paz, de sentir como mucha agitación mental sobre todo. Y luego hacer las prácticas. Cuando yo llegaba a la clase, lo que hacíamos era efectivamente las asanas, la relajación, eh,
para ese tiempo, por ejemplo, algo de respiración, pero me ayudaba tanto, yo sentía que era como que me iba sosegando, que me iba calmando, que podía estar mucho más, también centrada, mucho más concentrada, y claro, el sentir eso me fue llevando a mí como a querer conocer más. ¿Qué está pasando? Si yo en mí misma, en mi experiencia, puedo percibir estos cambios, ¿qué más hay, no? Entonces, claro, fue eso lo que me llevó a ir como formándome y profundizando, pero no para todo el mundo es así, ¿no? Pero es como Pero tú en todo dices, una caso, ahí puerta que se abre. se podría entender entonces que siempre hay ese hilo conductor de que, como el caso que tú expresas, ibas por una necesidad de un alivio, de calma, de relax, ¿no? Pero termina disciplinadamente, supongo yo, lo hiciste todo este trabajo, terminas encontrando ese hilo conductor a otro espacio que ni pensabas que podías encontrar, pero estaba allí, ¿no? La Sí. consecuencia de, como bien dices, un trabajo corporal, mental, espiritual, se van acoplando. Pero esto más bien en esta versión, ¿no? De entrar a un trabajo metódico, responsable, continuo, probablemente llega a este espacio. Y de ahí, pues, justamente me viene esta otra idea, esta otra inquietud que te quiero plantear, porque entre algunas de otras habilidades que tú nos cuentas, es que estás trabajando en otra actividad que es LK, movimiento inteligente, ¿no? Y entonces de ahí tú nos planteas que el ser humano, de lo que tú conoces, has Ujú. aprendido, tiene unos centros específicos que pueden ser trabajados, la mente, la emoción y la corporalidad, ¿no? Que esos son los tres centros que el ser humano puede tener y que esos centros trabajados debidamente, pues terminan siendo también otro camino para llegar a este despertar de conciencia. Entonces ahí yo te quisiera que nos Ujú. expliques un poquito más qué es esto del movimiento inteligente, si es un Sí. complemento al yoga, si es una alternativa al yoga, porque allí hay una disciplina nuevamente corporal mental que nos propones. Así es que, por favor, explícanos de qué se trata esta otra alternativa a movimiento inteligente. Te escuchamos. Claro que sí. Sí, mira, Santiago, yo precisamente el año anterior, todo el año anterior hice una formación como muy intensa y yo diría también, me da la impresión que se cortó, Santiago, no te veo, ¿No? Sí, sí. no sé si sigo. Lo que pasa es No, que está ya, solo no, tu porque solo pantalla, te ¿no? Tranquila, está Ah, bien. ya, perfecto. Ya, entonces te estaba contando que el año pasado hice una formación como extensa, intensiva, que es una certificación internacional. LK, Movimiento Inteligente LK, las iniciales tienen que ver con el nombre de su creadora, que es Lea Kaufman. Ella es una maestra uruguaya con una formación vasta en todo lo que es educación somática, aparte de que también tiene como mucha influencia de lo que es el pensamiento sistémico, mujer medicina en la tradición maya, es decir, y también es bailarina, ingeniera en sistemas, tiene como varias habilidades que en principio pareciera como que podrían ir por caminos muy como contrapuestos o paralelos, pero que ella logró como conjugar y crear así esta técnica, esta metodología que, que tiene como mucho de mirar esencialmente al cuerpo como el puente a la conciencia. Entonces tú tienes ahí un método como muy, a mi modo de ver, como muy bien estructurado para que en donde combinas movimientos biomecánicos muy sutiles del cuerpo con la atención guiada a que estés como muy presente en las sensaciones que estás viviendo. De hecho, soma significa el cuerpo sentido y vivido desde adentro, ¿no? Y no lo dice así ella, la creadora, pero para mí, desde la experiencia que he tenido
con esta práctica, porque algo que es vital y que me parece fundamental en la formación que se hace es que hay muchísimas horas de práctica personal, es decir, uno misma tiene que irse adentrando en poner en práctica esa metodología y percibirla en sí misma y como de alguna manera tener casi que una bitácora de lo que va pasando, de cómo esa experiencia se inscribe en tu cuerpo, ¿no? Entonces es como una forma de aprendizaje muy vívida, ¿no? Y entonces ella no lo dice, pero para mí es una forma de meditación en movimiento, ¿no? El- Porque te lleva a estar súper presente, estás como tan atenta mientras vas haciendo los movimientos y la maestra que te guía, tú no ves a la persona a quien facilita una clase, un taller, no le ves hacer la clase como por ejemplo si pasa en el caso del yoga, sino que la maestra o el maestro lo que hace es guiarte, ¿no? Con indicaciones, va diciéndote qué movimientos hacer y, y tú los vas convirtiendo como en realidad y al mismo tiempo te va guiando en cómo te sientes, cómo respiras, en dónde percibes esto. Entonces, es como que te toca estar completamente eso, presente, lo clásico que ahora se escucha, pero que tiene una profundidad muy grande en el aquí y en el ahora, pero es a través de el anclaje está en el cuerpo, en las sensaciones, pero sabiendo que esa es como la puerta de entrada, pero en eso, por ejemplo, yo le encuentro un parecido al yoga. Luego vas adentrándote más y más hasta poder percibir esa conciencia que es la que está dándose cuenta de lo que estás sintiendo, de lo que estás viviendo. Y claro, hay ahí también como una cuestión muy ligada a la regulación del sistema nervioso, porque de algún modo, cuando tú describías la sociedad en que vivimos actualmente como con situaciones como muy críticas ligadas a la inseguridad por temas de cambio climático, de conflicto social, bueno, sin duda por todas las desigualdades en diferentes niveles. Y yo diría también como esa sensación mm, de búsqueda de sentido y de no encontrar sentido muchas veces como en la propia vida y en la convivencia. Entonces, claro, lleva a un estado de nuestro sistema nervioso como de estar todo el tiempo o súper a la defensiva o con mucho miedo en la clásica respuesta de huida o de enfrentamiento o de congelarte, ¿no? Entonces, con este tipo de prácticas que te llevan tanto a percibirte, a sentirte y hacerlo además muy amorosamente, con mucha presencia y aceptación, es como que el sistema nervioso va entrando en un estado mucho más armónico, de mayor conexión. Y claro, es como sin duda para poder como de algún modo tocar ese fondo primordial que está en cada uno de nosotros, que es lo que nos permite ser en realidad. Es muy importante ir como serenando las capas. Yo digo, en una metáfora, es como cuando tú estás en un mar muy agitado, se mueven mucho las olas, está todo muy como turbulento. Y claro, si está así, no logras ver el fondo, ¿no? Es como que todo queda en la superficie. Y algo así nos pasa a nosotros como seres humanos, ¿no? Estamos en la superficie, y cuando digo superficie me refiero a nuestro nivel como más físico, fisiológico, emocional, mental, muy agitados, muy turbulentos, como llevados por esa prisa constante y esa falta de sosiego, ¿no? De calma, de silencio, de serenidad, ¿no? Entonces, estas técnicas, y en eso creo que el yoga también, y lo hace muy bien a través de las asanas y del pranayama, nos va sosegando, va como diciendo, vamos, con calma, así como cuando el agua se va tranquilizando y ya no hay tantas olas y cada vez el hecho de que el agua en la superficie vaya calmándose,
implica que puedas mirar hacia el fondo y que sea más transparente. Yo le veo Y el así. yoga, Ujú, te quiero aportar allí porque tal vez este es un tema interesante que planteas. En el yoga me queda muy claro, digamos, la quietud, el, la asana, la posición, la, la, la posición de meditación, las posiciones distintas para energizar el cuerpo. Pero no me imagino todavía, por no lo conozco, sí. esta clase de movimiento inteligente. ¿Tiene asimismo esta versión de posturas, movimientos coordinados, una danza, un movimiento en particular? Descríbenos, por favor, una escena de estas Ujú, para ver qué hace el individuo en una clase de estas de movimiento inteligente. ujú. O sea, lo primero sería como en la distinción que podemos hacer entre la práctica del yoga y de movimiento inteligente, es que en el yoga tú realizas una postura y usualmente, o al menos en el que yo practico, en el Hatha Yoga, te quedas en quietud a unos segundos, a veces un minuto, un par de minutos en una postura, ¿no es cierto? Y luego vas cambiando a otra, pero hay como más momentos de quietud. En el caso de movimiento inteligente, si bien entre un movimiento y otro puedes tener pausas, pero es como que quizá más frecuente es el movimiento, pero es un movimiento muy sutil, no es como agitado para nada, ¿no? Porque justamente la posibilidad de hacer el movimiento suave, lento, te permite estar más consciente, hacerlo más, como prestando más atención y también como no en automático y tan consciente como para que puedas darte cuenta hasta dónde puedes ir. En ese sentido es también como una técnica que te permite conocerte mucho, sentirte mucho y hacerte caso, ¿no? Como hasta dónde puedo ir de tal manera que no me haga daño. Eh, Y hay para mí una en ese sentido es conexión un... allí en esa danza sincronizada, pausada, en esa corporalidad que empieza a tener más conciencia el individuo, pero hay una conexión, digo, hay un trabajo mental, emocional, porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, ¿no? Es decir, mientras hacemos algo, estamos pensando y estamos actuando en esa emocionalidad que nos invade, ¿no? Los inputs de todo Ujú, lo que significa el entorno nos bombardean, y si es que yo estoy queriendo tener esta danza sincronizada, despacio, digamos, concientizar el movimiento, pero me ataca el pensamiento, me bombardea la ira, la ujú. inquietud, el ansia. ¿Cómo logran esta técnica? O es que cada uno va por estos tres componentes por separado? Supongo que deben confluir en una instancia de Sí. una meditación, si llamarlo así, global, ¿no? De esos tres componentes. Sí, no, yo creo que, bueno, primero es que el, esta comprensión de nosotros como seres humanos integrales, en donde lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual, lo energético, inclusive no están desligados, sino que son una unidad, ¿no? Cada uno influye en el otro. En el caso del, por ejemplo, el movimiento inteligente, como la perspectiva es como muy desde el pensamiento y la teoría sistémica, tú te das cuenta a través de tu propio cuerpo cómo mover una parte de ti. Te digo, en mi caso concreto, yo contaba que una de las motivaciones que tuve para hacer la formación fue porque ya llevaba algún tiempo con un dolor crónico en la cadera derecha, que había hecho algunas fisioterapias, algunas cosas, pero se mantuvo, ¿no? Y claro, cuando escuché la propuesta, hice algunas prácticas, dije, bueno, quién sabe, me ahondo por ahí, ¿no? Y claro, es súper curioso porque cuando tú dices, no, mientras estás haciendo la práctica, ¿cómo lidias de algún modo con los pensamientos, con las emociones que nos perturban? Y una cosa que me parece que es un aporte fabuloso de esta técnica es que hay una actitud de aceptación de lo que viene, o sea, de que tú puedas estar ahí presente para lo que sea que venga.
y qué sé yo, si viene sensaciones de preocupación, te das cuenta. Si vienen pensamientos repetitivos, te das cuenta. Es estar ahí sin tratar de pelearte con eso, sino como ser el recipiente que acoge eso sin dejarse arrastrar. Pero creo que el hecho de que todo el tiempo te estén guiando, y te digo por mí misma, cuando yo recibo una clase, ¿no? Te va como regresando todo el tiempo, es como que tu cuerpo y las sensaciones, ¿no? Porque es partir de, es siempre evocarte qué estás sintiendo, te trae de vuelta, te trae de vuelta. Eso no quiere decir que no va a haber ratos en que no puedas sentir como emociones o pensamientos que vienen, pero no hay una pelea con ellos, no es como, no debería pensar o no debería sentir esto, o si yo estoy ahora haciendo esta práctica, debería enseguida sentir bienestar. No, es poder estar ahí completamente para lo que se presenta, es como una aceptación radical y amorosa de, de estar ahí para ti, ¿no? Y de conocerte más profundamente. De algún modo, yo siento que vivimos una época en donde nos pasamos huyendo de nosotros mismos. Nos cuesta en general mucho trabajo, por ejemplo, la soledad, ¿no? Estar con uno mismo. Y es buscar 10.000 distracciones, cualquier cosa con tal de evadirnos de algún modo. Entonces, claro, cuando tú haces alguna práctica que es de profundo autoconocimiento, de darte el tiempo para estar contigo, obvio que van a salir muchas cosas que no has querido ver, ¿no? Pero, pero es Me como haces que la acuerdo sabiduría que está, ajá, dime. cuando revisaba la información que tú nos habías facilitado para esta entrevista. Quisiera empatar dos conceptos en el movimiento inteligente, porque em, digo, de todas formas, esta es otra alternativa donde el individuo tiene un beneficio de, al estar conectado con su cuerpo en esa dinámica, y como tú bien dices, hay una aceptación del resto, del pensar y del sentir. Se van uniendo esos tres espacios, ¿no? En esa dinámica. Sin embargo, no se busca en movimiento inteligente como si es en el yoga, en un yoga practicado en esos 8 pilares, en una profundización más bien de espíritu. En movimiento inteligente no hay un perseguir una espiritualidad, pero ¿acaso siempre sigue siendo una consecuencia en este trabajo? Es decir, cuerpo, mente Sin duda. eh, y emoción bien manejados terminan siendo un buen camino de práctica hacia la espiritualidad, aunque no es la búsqueda. Y bueno, en primer lugar yo diría que no está la dimensión espiritual en movimiento inteligente. Pasa que el nombre que se le da, digamos, a ese ámbito es conciencia, ¿no? Entonces, por eso yo no diría que ahí no hay quizá lo que no se usa, pero en realidad no es un término que aparece en la formación y en la práctica, es, por ejemplo, la divinidad o el infinito. Pero para mí, honestamente, conciencia, presencia, es también otra manera de nombrar algo que nos configura, pero que nos trasciende, que podría ser igual eh, en términos, por ejemplo, cristianos del espíritu. Entonces, yo no le veo como que hay como que no hay esa intencionalidad. Me parece que el hecho de poder descubrir en cada uno de nosotros como esa, ese ámbito de conciencia, que quiere decir de darte cuenta, de percibir y empezar por ti mismo, porque de alguna manera nuestro cuerpo es el territorio que tenemos como más cercano para explorarnos y de esa manera como algo que ha sido en muchísimas tradiciones espirituales y también filosóficas fundamental, eh, el autoconocimiento es parte de lo que se requiere para poder como traer a este mundo más conciencia. O sea, es un momento en que yo creo que es indispensable brindar herramientas
para conectar con, con esa conciencia que puede ser, que para mí no está en absoluto desligada de lo espiritual, sino que es la espiritualidad misma. Pasa que quizá es en una terminología, si quieres, más contemporánea o que de algún modo permite que personas que no necesariamente adhieren a una creencia religiosa puedan sentir que hay cabida en su vida para algo que es como más grande, infinitamente más grande que nosotros, pero que al mismo tiempo está en nosotros. Aquello Allí que puede dar me nace sentido. Ujú. también justo lo que tú planteas, porque quisiera pasar a un tercer tema que está clarísimo en tu propuesta, dado que tú eres pues la creadora de un espacio, de un blog, ¿no? De corporales espirituales, me parece que es el término, y que estás trabajando en conjunto, varias prácticas que tú las conoces, el yoga. Me faltó decir que tú eres ciertamente una practicante asidua del Zazen, eres parte y miembro del grupo Zen Karuna, tienes una práctica ya de más de 10 años en esto. Es decir, en ti han confluido una serie de elementos, el yoga de base, de inicio, de muy jovencita, decías en tu historia, luego pues vas encontrando otras herramientas, pero que en definitiva tú mismo, lo que estabas planteando antes de interrumpirte, ¿no? Planteas esa práctica corporal, espirituales, donde los seres humanos debemos centrarnos, es decir, como un buen hábito, lo que mencionabas, es un proceso de conocerse, de aceptarse, de amarse, de conectarse con ese espacio auténtico de quién eres, ¿no? Y de identificarte de quién mismo eres. ¿Soy yo, Santiago Benavides, o soy algo más que Santiago Benavides? ¿No? Entonces, de esta confluencia, de estos encuentros, tú planteas como un trabajo general. Entonces, ahí más bien mi pregunta sería, ¿es ese el resumen de tu vida, de tu experiencia, ¿no? Muchas herramientas que todas confluyen en identificarte, en encontrarte o reencontrarte. Este es el planteamiento en el que tú estás trabajando ahora, ¿no? Sí, la verdad es que para mí ha sido como todo un proceso, bien dices, de ido encontrando en el camino herramientas de sabiduría que agradezco enormemente, ¿no? Todas, del yoga, la meditación zen, ahora movimiento inteligente. El, y yo siento que que lo que tienen en común es, todas estas prácticas es que, por un lado, tienen una visión así holística, ¿no? Que no fragmenta al ser humano, que no separa el cuerpo del espíritu, la mente de la razón, más bien dicho, de la emoción, o la naturaleza de la cultura. Es decir, hay una visión como mucho más integral y, y que nos da cuenta también de mirarnos no como seres aislados, separados, sino completamente interconectados, o como decía el maestro Thich Nhat Hanh, intersiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso tienen en común, por ejemplo, estas tres prácticas. También tienen en común que le dan un lugar muy importante al cuerpo, no como algo que obstaculiza el- la profundización de ese ámbito de conciencia o espiritual, sino como, como un vehículo indispensable, ¿no? Para conocernos y para, y para abrir las puertas de esas profundidades mayores, ¿no? Y lo otro, que también las tres son como muy, digamos, requieren un compromiso de una práctica constante, diría disciplinada, en el sentido de que yo estoy convencida, ninguna, ningún camino que hagas, si no tiene una constancia, una entrega, eh, te lleva muy lejos o te lleva más. Es necesaria una práctica constante,
no forzada, ¿no? No como eso de que tengo que, sino se vuelve, al menos en mi caso, se vuelve como un estilo de vida, es parte de lo que yo quiero eh, darme y dar a los otros, ¿no? El poder estar como mucho más afinada para poder percibir ese sentido profundo de la vida, esa conexión profunda, sentirme yo completa y sentirme también como conectada con otros y con todos los seres de algún modo, ¿no? Casi que es una espiritualidad en mi entender Permíteme, te muy interrumpo cósmica. nuevamente, mi querida Judy, porque Dime. en la realidad, si no hay beneficio palpable, es un sueño, ¿no? Es decir, habemos Ujú, personas que eventualmente tenemos esa mística de encontrar ese espacio de espiritualidad y no nos importa ver los frutos del camino. Nos podemos pasar años en esa contemplación, pero el común denominador del ser humano, por ese acelere de la vida del siglo XXI, quiere ya el beneficio. Entonces, ujú, digo, también hay beneficios, digamos, que se ujú. materializan en la calidad de vida tuya, ¿no? En la calidad vida diaria, ¿no? Y que lo que se requiere es un poquito de paciencia en el proceso, pero que sí se van mirando esos frutos en la calidad de vida que puede tener una persona, una mejor calidad de vida. Oh, sin duda, ¿no? Sin duda, porque además que yo creo que son prácticas súper generosas en el sentido de que te dejan ver como más bien rápidamente efectos positivos. O sea, no es que necesitas, yo por ejemplo puedo percibir con una clase de yoga, con una clase de movimiento inteligente, con una sentada, hay una diferencia. Obviamente, si mantienes una práctica, esos frutos son como más generosos, ¿no? Pero se requiere como eso, constancia. Y yo digo también como un sentido de cultivo, ¿no? De justo de lo que tú comentas, ¿no? Vivimos en un tiempo en donde queremos las cosas ya rápido y fácil. Y, y aunque puedes tener experiencias de que estas prácticas te pueden dar beneficios, digamos, el nivel de esos beneficios depende también de la entrega que tú tengas para eso, ¿no? Entonces, claro, para mí ha sido como agradecer la posibilidad de conocer estas prácticas y, y agradecer por todo lo que me brindan, ¿no? Por eso comparto con otros, porque siento que es de enorme beneficio, pero eso no quiere decir que es una promesa instantánea, no. O sea, obviamente puedes sentir, como te digo, lo que al inicio conversábamos, ¿no? Las prácticas de yoga centradas en asanas y respiración, sin duda te traen enseguida como mucha más calma, mucha más relajación, puedes sentirte más flexible. Y mira que lo interesante es cómo todo está conectado, la flexibilidad en lo que se ve físicamente deriva o que tiene su resonancia en una mayor flexibilidad también a nivel de tus relaciones, de la forma en que vives tu vida, mayor flexibilidad mental. Mira que hay muchas veces que sobre todo los dogmatismos y fundamentalismos que de algún modo están volviendo en los últimos años tienen que ver con mucha rigidez, ¿no? Con fijar las cosas. Entonces, cuando para mí hay un trabajo del cuerpo que te abre, que te flexibiliza, que te expande, que te relaja, eso tiene incidencia porque no hay separación en tu mundo emocional, en tu mundo mental. No es una receta instantánea que te resuelve la vida en un fin de semana, eso no es real. Eso es como una banalización de algo que requiere una práctica de vida, ¿no? Un estilo, pero que no es algo Normalmente, usado, eh, sino que tú normalmente quieres. queremos una sanación rápida, deme la pastilla para que me pase la pena, ¿no? Ya no quiero sufrir. Exacto. Vamos redondeando la idea porque nos van a quedar pocos minutos, pero no quiero dejar de topar un par de temas que me han parecido muy bellos, como lo propones. Al pie de página de al pie de pantalla de nuestra transmisión va a aparecer la conexión a tu blog. Lo he leído y me ha parecido genial
algunos temas que allí compartes, ¿no? La generosidad que tienes de compartir tu vida. Quiero leer un párrafo pequeño de uno de los tres documentos que allí dicen, cuando te refieres a abrazar mi vulnerabilidad, que en principio, evidentemente, debemos empezar todos los seres humanos abrazando nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades, ¿no? Dices tú, durante gran parte de mi vida he asociado la vulnerabilidad directamente con la debilidad. Simplemente no he querido que nadie la note y muchas veces he usado una máscara de ecuanimidad para esconder mi miedo y vergüenza a mostrar lo que realmente estoy sintiendo, ¿no? Esto nos cuentas tú entre algunos temas allí. Y claro, yo digo, alguien que pueda abiertamente poder compartir con todas las personas que puedan visitar tu blog estas realidades de vida, donde hoy tú la puedes expresar abiertamente porque eres otra persona, porque ahora te has dado cuenta en este trabajo de interiorización, este trabajo de meditación, de disciplina, de yoga, de zen, ¿no? Y vas uniendo este rompecabezas de identidad de quién mismo has sido en el pasado y hoy lo que eres, ¿no? Entonces, digo, estos son los resultados para el caso tuyo que has venido enfrentando, construyendo, reconstruyendo ese rompecabezas que te formó como ser humano que hoy eres. Esos son los resultados de tu práctica constante. Em, Me queda esta pregunta para ti, porque en realidad, ¿cómo hacer para que esta juventud líquida, que ahora recuerdo el filósofo Sigmund Brown, que habla de la sociedad líquida, ¿no? Que todo el mundo quiere correr, que los jóvenes son más digitales, más del mundo. ¿Cómo llegar a que ellos se conecten? La puerta de entrada a estos espacios es por la corporalidad, la puerta de entrada es por un simple yoga, la puerta de entrada es por un zen. ¿Qué se te ocurre a ti decir, no? Es decir, en esta versión de abrazar mi vulnerabilidad, lo puedo decir hoy después de años de un esfuerzo, pero a esa juventud que corre y que no se detiene muchas veces a mirar estos espacios de espiritualidad, ¿cómo se te ocurre que deberíamos conectarle a ese gran mundo de lo que somos cada uno de los seres en forma individual y en esa conexión, ese interser que nos recuerdas? Sí, primero quisiera como precisar que claro, esto ha sido un recorrido, una trayectoria, pero obviamente como nos pasa, no es inacabado, no es como he llegado a este punto, sino porque, por ejemplo, el tema de la vulnerabilidad yo creo que es algo que nos acompaña siempre, ¿no? Que es parte como de nuestra naturaleza humana, somos en muchos sentidos frágiles y así como también tenemos toda esa posibilidad de conectar con esa fuente mayor, que en realidad en medio de las circunstancias adversas que puede haber, puede darte una raíz de paz, de confianza, o en lenguaje cristiano, de esa paz que rebasa el entendimiento, ¿no? Entonces, me parece que lo de la vulnerabilidad es reconocer, aceptar, está en todos y es como que de algún modo hemos eludido mucho y hemos buscado mostrarnos siempre como súper, súper fuertes, súper invulnerables y, y yo creo que es como una ficción, casi que un autoengaño que hemos ido generando y que muchas veces para las personas que atraviesan crisis y que muchas veces se dan en épocas de adolescencia, sobre todo, crisis existenciales, preguntas sobre el sentido de la vida, eh, por dónde quiero ir, y quizá porque está tan presente también el percibir como la vulnerabilidad, la inseguridad y al mismo tiempo la necesidad de pertenecer, de ser reconocido por en ese tiempo, sobre todo por tus padres, pero también por tus figuras de autoridad. Entonces yo diría, primero aclarar eso, que yo no siento que es algo superado, sino que es como un proceso de reconocimiento amoroso
nuevamente, de una aceptación radical, sabiendo, eso sí, que hay algo más grande que me sostiene. Eso con toda certeza, ¿no? Pero que el momento en que puedo mirar mi vulnerabilidad con mayor compasión, con mayor calidez, con ternura, em, eso me ayuda también a poder mirar en los otros lo mismo y de Es algún decir, modo ese es el salir. producto del trabajo Ujú, que has hecho, el que puedes ver más amorosamente eh, todo este proceso, el que has pasado, y ya lo ves desde otra mirada, ¿no? ujú. De esa compasión contigo mismo, podría entenderse. Vamos cerrando la Sí. entrevista, mi querida Judy. No quisiera dejar de dar la oportunidad de que todas las personas, nuestra audiencia, nuestros televidentes sepan lo que estás proponiendo. Sé que estás muy cerca de desarrollar un evento, así es que quisiera que lo anuncies, que nos Mm, cuentes, que nos invites en ese iniciar, en esa oportunidad que todos nos debemos dar en alguna vez en la vida, de empezar por algún lado esta ujú, práctica de ir mirando hacia adentro, por favor. ujú. Así tengo previsto para justo desde el sábado 9 de septiembre, es un taller de LK Movimiento Inteligente que le he llamado Aternurarte, precisamente por esto que hemos venido conversando, que me parece tan vital que aprendamos a tratarnos a nosotros mismos con mayor ternura, con mayor aceptación, el no ser como jueces implacables de nosotros mismos y de algún modo aprender a estar presentes para nosotros con mayor ternura, que también permite, a mi modo de ver, eso incide, así como cuando uno lanza una piedrita en una laguna y se extienden los círculos para todas las demás personas con las que te relacionas, ¿no? Entonces, este es un taller que va a tener lugar el sábado 9 de septiembre en 4 horas, de 10:30 a 2:30 de la tarde, en Gopal Studio, que queda en La Floresta, en La Mallorca y Coruña, y donde básicamente es como vivir la experiencia eh, primero, del movimiento sutil y al mismo tiempo poderoso, ligado a esa atención plena en las sensaciones, tratar de, de propiciar como una mayor intimidad con nosotros mismos desde esa ternura. También aprender a estar más presente en el aquí y en el ahora, como a partir de la experiencia corporal. Tiene que ver también con esa posibilidad de conectar con un estado de relajación vital. O sea, que se puede uno sentirse relajada al mismo tiempo muy viva, porque a veces asociamos la relajación con casi que dormirnos. Y entonces poder conectar con eso, poder también ayuda el tipo de sesiones que vamos a hacer a mejorar la calidad de nuestro sueño. Y también esa conexión con la ternura tiene que ver con ir como desarmando de algún modo las armaduras que creamos como para protegernos cuando hemos sentido que hemos sido heridos o que hemos recibido un daño y nos cerramos. Entonces es como poder ir abriéndonos con ese amor, con esa ternura, con esa conciencia para ir sanando también, ¿no? Ir sanando y darnos un espacio Sí, para hacerlo en grupo. Ujú. qué lindo, linda propuesta, Judy, y te queremos agradecer. Has sido nuestra querida amiga Judy Salgado Álvarez esta tarde en esta propuesta de compartir esa experiencia de vida, de saber que nunca es tarde para empezar un trabajo, no importa si son muchas las disciplinas o pocas o una, pero es la oportunidad que nos debemos dar en algún momento de la vida para encontrar estos espacios donde nos armamos, nos rearmamos de nuevo como seres humanos. Queremos agradecerte muchísimo tu presencia en esta tarde y que seguro te vamos a desear todos los éxitos del mundo en este nuevo seminario que planteas y bueno, sugerirle a nuestra audiencia visites a ese blog de Judy, me parece muy bonitas las propuestas que están allí hechas, así es que esto es fundamental. Recuerden ustedes, amigos televidentes, que nuestros programas
siempre estarán constando en la web de Corape Digital TV y también los estamos subiendo a nuestra canal de YouTube para que ustedes también puedan mirarlo y compartir con sus contactos, con sus redes. Ayuda mucho a compartir estos temas, pues son temas que son siempre de actualidad y que nos ayudan a desarrollarnos como seres humanos. Una buena tarde para todos, un abrazo a la distancia a mi querida amiga Judy, que está en Cuenca este momento, que disfrute sus vacaciones. Y con ustedes, amigos y amigas, será hasta el siguiente martes. Un abrazo para todos.